Hola, bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial, presentado por Matías Zavia y un humilde compañero, Javier Atapuerca. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de que hayas vuelto a los micrófonos de Parsec, Matías. Yo no sé si la gente va a estar tan contenta, Sí, porque hombre, claro he que sí. estado repasando los comentarios del episodio anterior y son increíbles. Es decir, a la gente le ha encantado el episodio en el que yo no salgo. Lo cual a lo mejor significa que aquí ya sobro, No, Javi. yo creo que ha sido anecdótico simplemente por el cambio de tema y la novedad ha gustado, no ha sido por tu ausencia, aunque, por supuesto, hay que reconocer que Alex Barredo es un monstruo de los micrófonos y hace un papel magnífico como era de esperar. También te digo, lo tuyo con la máscara, Sí. casco de Darth Vader, que no sé si lo pillaron los oyentes del audio, pero los que lo vieron en vídeo seguramente se echaron unas risas. Una pequeña disculpa a los oyentes del podcast porque no explicamos esto al principio del episodio cuando hago la frase esta de Darth Vader refiriéndome a Elon Musk y el saludo como Darth Atapu. Pues es verdad, llevaba una máscara de Darth Vader y por eso el audio se oye un poco peculiar. Teníamos que haberlo comentado, lo siento, aquí van mis disculpas y el comentario. Y también una cosa es, habréis notado un pequeño cambio en la música, es porque cambiamos la entradilla y también cambiamos la salida del episodio para hacerlo temático. Tuvimos una entradilla al estilo Star Trek, la nueva generación, y una salida un poco al estilo Alien. Os invitamos, si podéis, a que os paséis por YouTube o por Spotify para ver el vídeo, porque, bueno, al menos esos trozos creo que merecen la pena. Y bueno, pusimos algunos también en Twitter. No sé si la entradilla la pusimos, pero lo de Alien sí que lo pusimos calentando un poco el ambiente para el episodio. Y me da que pensar, ¿eh? Igual debería haber más cine porque a la gente le interesa que hablemos de este tema. Hubo uno en YouTube, no fue en este episodio, pero que dijo que no soportaba el de gafas y ahora mismo es el mayor misterio que tenemos entre Javi y yo porque los dos llevamos gafas. ¿Quién lo soporta, Matías? ¿A ti? A mí que la duda me corroe, ¿sabes? Yo le he dicho a Javi, como suelo ser más histriónico, pues a lo mejor soy yo. Pero no lo sé, es una hipótesis que lanzo al aire. La duda está ahí. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars? Me he comido la entradilla que Javi siempre escribe en el guión. Hoy vamos a decir que parece que la tercera no va a la vencida. Eso luego te lo discutiré. Por supuesto hablaremos sobre Starship. Pero antes vamos a retomar esta sección de las preguntas de los oyentes porque, bueno, tenemos respuestas. Son respuestas que nos dan los propios oyentes. Por ejemplo, en uno de los vídeos, Andrés Belino Nieves Espaillat nos comenta: no hay espacio, nos mintieron. Vivimos debajo de domo. Ya existen pila de pruebas que lo demuestran. Por ejemplo, los cohetes suben y de repente hacen una curva. Porque la luna es una nave, como la estrella de la muerte, es artificial. Otro dato, ¿han visto los vídeos del Ártico que hay una parte que nunca sale el sol y la otra que el día dura muchísimo? Explica eso. Un ex Illuminati lo contó todo, dijo la verdad. Y aún así, la gente no crees. Joder, cuando empiezan a mezclar conceptos como los Illuminati y el terraplanismo, ya no sé si van en serio o realmente es todo un poco bait, ¿no? Para acabar saliendo en esta sección de preguntas de los oyentes. Pues si es un bait, lo han conseguido. Enhorabuena, Andrés, aquí estás. No tenemos respuestas. Chico, has descubierto la conspiración, pero mira, somos parte de ella y vamos a seguir contando este tipo de cosas. Sí, yo creo que lo más importante a comentar aquí es ¿por qué no eres doblador? Bueno, imagino que lo de ingeniero aeroespacial da un poco mejor para vivir, pero tu voz como doblador también promete. Muchas gracias. Podemos ir a otra pregunta, quizás un poco más en el tema, digamos más en la línea de la conspiración que nosotros cubrimos, que es de Roger Vive, 6004, que nos puso hace 2 episodios, un comentario diciéndole que le interesaba mucho el tema del espacio, que nos sigue desde hace muchos episodios, pero que hay un tema que no tiene claro y que si se lo podíamos aclarar. Y es el tema
de las órbitas para ir a sitios como la Luna o Marte. Dice que claro, que hay que ir cambiando de órbita. Pero el tema, ¿es necesario todo esto de las órbitas? ¿Es por culpa de la falta de tecnología? Si tuviéramos un motor con la suficiente potencia y sin consumo, ¿podríamos ir en línea recta donde quisiéramos? Dice, claro que para ir a Marte, por ejemplo, se tendría que ir donde estaría cuando lleguemos, visto que tardamos un tiempo en llegar y los planetas se mueven. Bien visto aquí, Roger, es verdad. No vas hacia donde está el planeta cuando sales, sino hacia donde estará cuando llegues. Comenta las fuerzas de la gravedad, planetas, soles, pero sí es el tema de potencia de los motores. Si tuvieras un motor de potencia suficiente y un motor de consumo, como pones, prácticamente cero, se podría hacer. Pero eso no existe. La principal restricción aquí, al menos con las tecnologías que tenemos actuales, básicamente es el consumo de combustible. No podemos llevar combustible infinito o potencia infinita, entonces solo podemos maniobrar con lo que nos permiten, bien sean los cohetes en el lanzamiento o el combustible que llevemos en las naves. Entonces, inevitablemente, vamos a ir en general en una órbita. Más o menos curva, pero vamos a tener que ir en una órbita. Conseguir ir recto necesitaría muchísimo combustible, más del que podríamos lanzar, incluso con 20 lanzamientos de la Starship. Pues vamos directamente a meternos en materia. Vamos a hablar de la explosión de la semana en el mundo de la cohetería y, por supuesto, me refiero a Kairos. No me refiero a el fallo del primer cohete comercial japonés. De hecho, no sé si andaba yo en Madrid o andaba viajando, pero no me enteré, no lo vi en directo, me enteré hasta horas después, que me metí en Twitter y estaba todo el mundo publicando imágenes de la explosión porque fue bastante espectacular y a baja altura, ¿no? Pues sí, así es, fue bastante rápido. No les dio tiempo a los japoneses casi ni a alegrarse de que algo pudiera ir bien, porque en 5 segundos el Kairos ya había explotado. Se activó el sistema de destrucción en vuelo y no duró nada. Mira, yo sí estaba... O sea, me enteré casi de casualidad porque había salido con el agente de GMV a tomar unas pizzas y cuando estábamos pagando, en la tele estaba el canal 24 horas y ponían en las noticias ahí por debajo, explosión del cohete. Y yo, espérate, ¿de cuál? Vamos... Espera, que a lo mejor me han jodido alguna misión. No llevabas nada ahí de encima, ¿no? Nada, aquí no había nada. Había un prototipo de satélite espía del gobierno japonés de unos 100 kilos. Pero no era nuestro. Nosotros no teníamos nada que ver. Es curioso porque cuenta Daniel Marín en su artículo hablando de esto, que el cohete salió despedido de la explosión prácticamente intacto y que se pudo ver en el aire, muy bajito, no en órbita, antes de que cayera y probablemente se hiciera trizas contra el suelo. El satélite, ¿no? ¿Te refieres? El satélite. Sí, el satélite. Sí, también vi una imagen, muy curioso, capturaron ahí no sé si era un CubeSat, este satélite espía del que hablas, pero era cúbico, básicamente. Y salió disparado. Pues nada, es una forma de lanzar un satélite, señores. ¿Qué pasó con el cohete chino, con el Larga Marcha 2C? Pues mira, esto es muy curioso porque es otro fallo de cohete y pasó el mismo día, también un 13 de marzo. ¿Qué tendrán los 13? ¿Será verdad la superstición? ¿Estarán también los Illuminati detrás de esto? Seguramente, queridos oyentes. A esto se refieren con la parte de ni te embarques, ¿no? Ahí no te embarques. Fue miércoles, pero bueno. Pero sí, el cohete CZ-2C de China lanzaba 2 pequeños satélites experimentales lunares. Iban a una órbita de esta Distant Retrograde Orbit, una DRO, a la que había ido la Orión del Artemis 1 y a la que le habían adelantado ya los chinos mandando la Chang'e 5. Las 2 primeras etapas fueron bien, pero la etapa superior no se logró encender y entonces no consiguieron hacer la inyección hacia la Luna y se quedaron en una órbita baja. De hecho, una órbita muy baja, de 263 por 277 kilómetros y 28,2 grados de inclinación. La agencia oficial de noticias china, la Xinhua, dice que van a ver si pueden usar los satélites en estas órbitas.
Pero una cosa te digo, lo primero que tienen que hacer es sacarlos de ahí. Si llevan algo de combustible, hay que subir esas órbitas, porque si no, en un mes han reentrado y te quedas sin hacer nada. El objetivo original de estos satélites, como decíamos, era ir a la Luna, a una órbita distante retrógrada, y funcionando en conjunto con un tercer satélite que ya estaba en órbita alrededor de la Tierra, en una órbita LEO, el DRO-L, imagino que la L es de Leo, pero no lo sé. Pues aquí, en la combinación de los tres, querían hacer experimentos de comunicación y de navegación para cubrir más adecuadamente misiones lunares. Obviamente sabemos que China está muy interesada en esto. Ya tenían el Cheqiao en una órbita halo para cubrir bien misiones a la cara oculta, como fue la Chang'e 4. Y con esto quieren mejorar ya no solamente tener navegación en la cara oculta, sino también en los polos, que bien sabemos que son puntos de interés de las agencias de todo el mundo ahora mismo. Joder, como decíamos en aquel episodio, va a estar el polo sur lunar saturado y congestionado dentro de unos años, ¿eh? Si empiezan a salir las cosas, porque las misiones lunares últimamente están un poco gafadas, ¿no? La Luna es más difícil de lo que parece. Bueno, ahora sí, en lo que resta de episodio vamos a comentar el lanzamiento de Starship. Seguramente los que estéis más interesados en el tema lo habréis visto, viene en directo, viene en diferido, viene en algún resumen como el de control de misión que vino hace poco al podcast, por si no lo habéis oído, es un episodio muy chulo, escuchadlo, o en el blog de Daniel Marín o en Shataka o donde sea. Pero vamos a empezar hablando de nuestra experiencia. Javi, tú sabes que para mí los lanzamientos de Starship son Navidad, es fiesta. Esta vez me coincidió con un evento, porque fuimos a grabar, Antonio y yo, un episodio de Monos Estocásticos en directo a la SGAE. O sea, la SGAE, estamos hablando hace unos años, yo, redactor de tecnología, la SGAE era el mal. Y ahora soy aliado de la SGAE, ¿no? Es como si SpaceX se aliara con el Pentágono para hacer satélites espía, ¿no? Pues algo así. Bueno, resulta que coincidieron en el tiempo. Y no solo eso, sino que justo en el momento que iba a lanzar, yo tenía un compromiso, que no era la grabación del episodio, sino una comida. Y en este evento de la SGAE, aparte de gente de la megaélite del mundo jurídico español e incluso políticos, gente que trabaja en ministerios, gente de Estados Unidos, gente muy top en comparación con lo que soy yo como persona a nivel estrato social. Yo, en medio de la comida, en una mesa larga, en un asturiano, saqué mi teléfono porque me había puesto una alarma cuando ya en la cuenta atrás estaba más o menos claro a qué hora iba a ser. Vi el lanzamiento sin volumen, hablando con otra persona sobre otro tema que no tenía que ver, sobre propiedad intelectual. Luego, cuando me lo puse en diferido, como ya había visto el lanzamiento, la separación de etapas, cuando se vuelve loco el Super Heavy y tal, lo único que me había perdido es la reentrada del Starship. Hombre, pues te perdiste quizás lo más espectacular de este lanzamiento, perdona que te diga. Eso iba a decir, que la reentrada, que no sé si en algún momento, en algún lanzamiento espacial, se ha retransmitido en directo una reentrada atmosférica durante tanto tiempo con el cohete rodeado de plasma, ¿no? De ese pues ese frenado que hace contra la atmósfera. ¿Qué tal tu experiencia personal? Pues bien, bastante bien. Yo conseguí verlo. Había un retraso de hora y media de lanzamiento porque había barcos en la zona donde se suponía que podía caer la Starship, entonces tuvieron que sacarlos. Me coincidió más o menos con la hora de la comida, así que pude ver bien el lanzamiento. Después de comer me tocaba seguir trabajando, así que me lo dejé ahí con la música de ascensor que pone SpaceX en los momentos en los que no pasa nada, muy entretenido, muy bien ahí. Y luego ya me hice mi pequeña pausa a ver cómo reentraba la Starship y me quedé estupefacto y anonadado con la formación del plasma alrededor de las aletas. Y porque es verdad, yo no sé si eso se ha visto, pero desde luego en directo nunca, porque el plasma genera interferencias electromagnéticas y no puedes comunicar con Tierra. Entonces aquí, aprovechando que sí, los Starlinks pasan por arriba, y creo que también usaban los TDRS para telemetría y telecomando, son satélites geoestacionarios de la NASA para comunicaciones, te permitía ver eso en directo. Entonces, bueno, ver eso en directo me pareció espectacular, espectacular. Pues sí, tal cual. Yo
de hecho había escrito que seguramente viéramos imágenes espectaculares porque habían duplicado el número de antenas Starlink a bordo de la nave. De hecho, yo había visto que iban a ser 4 antenas Starlink en la nave, pero luego en el directo, en la emisión en directo, SpaceX dijo que eran 2. Entonces no sé si ese dato de 4 antenas Starlink se refiere a 2 en la nave y 2 en el propulsor. La cuestión es que funcionó, porque de hecho todo el directo, toda la emisión en directo fue a partir de imágenes a bordo del cohete, ¿no? Salvo el despegue y algún ángulo que publicaron por ahí. Me alegra que digas lo de la sintonía de esta de música de ascensor, porque a mí me hizo mucha gracia. Evidentemente era un poco una broma, ¿no? Porque sabían que iban a estar mucho tiempo en esa trayectoria, el coasting, esa trayectoria suborbital hasta el Océano Índico y claro, ¿qué ponen de relleno? Pues música de ascensor. Yo lo entendí como una broma, pero luego vi en redes sociales gente quejándose de lo mala que era la música. A mí me hizo gracia y me hizo compañía mientras estaba trabajando, así que mira, ninguna queja. Pero bueno, es verdad, era música... En fin, bueno, muy buena no era, pero estaba bien. Para lo que era, estaba bien. Bueno, vamos a estudiar un poco el lanzamiento y vamos a ver si qué defendemos tú y yo. Si fue un éxito, fue un fracaso, un nuevo fracaso o una cosa intermedia, ¿no? A ver, es cierto que la ventana era como de 100 y pico minutos, 110, una cosa así, no me acuerdo ahora mismo. Casi 2 horas, No sí. me acuerdo de memoria. Sí, fíjate, justo 110 minutos. Y casi la ocupan entera. Estaban estos pescadores que tú decías, estos barcos de gambas, creo que eran de camarones. Y luego, pues nada, es normal que en un cohete tan nuevo la cuenta atrás no vaya tan fluida, pero resulta que no, que una vez que cargan el combustible, que es uno de los cambios de este vuelo 3, porque con las mejoras en la etapa 0, que es toda esta infraestructura de tierra, y no sé si también tienen que ver las mejoras en el propio cohete, se redujo a la mitad la carga de combustible. En 50 minutos, en menos de 50 minutos, en 40 y pico minutos lo tenían resuelto, tanto la carga del metano como la carga del oxígeno líquido. Y despegan, la cuenta atrás va fluida en esta última etapa y despegan. El despegue fue súper controlado, súper preciso. Sigue saliendo así como torcido. Creo que esto lo hacen para proteger la plataforma de lanzamiento, pero queda un poco feo, siempre parece que está saliendo mal. Mejor que quede un poco feo a que pase lo del primer lanzamiento, ¿sabes? También te digo. Sí, sí. Que también salió torcido en realidad, o sea que... Sí, ahí es por otras razones, esa no era voluntaria, pero... Hay quien argumenta que ese salir ladeado afecta a los chopsticks, que son estos brazos mecánicos del Mechazilla que al final son muy importantes porque en el futuro van a atrapar en el aire al Super Heavy. Ahora lo que hacen es levantar la Starship y ponerla encima del Super Heavy. Bueno, pues el despegue perfecto. Yo creo que la fiabilidad de los motores Raptor ya no está en entredicho, ¿no? Se puede decir que si funcionaron... Bueno, a ver, Javi está levantando el dedo, ¿eh? Bueno, no, sigue por ahí, pero ya volveremos a este tema de los Raptor. Sigue de momento. Sí, en breve volvemos. A ver, son 33 en el Super Heavy, se encendieron y funcionaron hasta la separación de etapas, que esta vez salió perfecta. ¿Por qué salió perfecta? Pues porque entre los 17 cambios, las 17 mejoras correctivas estas que SpaceX prometió a la Administración Federal de Aviación en el cohete, que siempre, bueno, esto se dice de que SpaceX promete hacer 17 mejoras, pero es lo que comentamos con el lanzamiento anterior, ¿no? Que esto ya estaba desde mucho antes implementado y que simplemente cuando se publica que termina la investigación de la FAA, pues se habla de estas mejoras, que es la propia SpaceX las que las enumeran. Ya, imagínate, dicen, a ver, ¿qué hemos cambiado de este a este? ¿Estas 17 cosas? Pues dice dile a la FAA que ponemos estas 17 cosas. Más o menos así, no sé. Yo me imagino que así funciona también la certificación de los aviones de Boeing, ¿no? Porque... por favor, no vamos a entrar ahí.
Bueno, la Starliner creo que se ha retrasado de nuevo, pero no por ningún problema técnico. Creo que es por congestión en el espacio. Pero hablaban de mayo, ¿no? Hablaban de Sí, mayo. sí, de abril a mayo. Que he visto un tweet de Space Nosy, decían, están preparando ya la Starliner para su despegue en mayo. No le he contestado, pero estaba pensando en preguntarle, veo que no has dicho de qué año. Joder, yo espero que esa misión salga bien, porque ya si no, Boeing es para cerrarla entera Sí. y quemarla, ¿no? Que por cierto, ya que comentamos de Space Nosy, podemos decir que Tori Bruno le ha contestado en una de sus cadenas de tweets, y en español, ¿no? Si no me equivoco. Sí, no me acuerdo si contestó en español, pero sí que vi que le contestó. O sea, Bruno me parece que no es la primera vez que habla con Space Nosy. Es una persona muy afable en redes sociales. Ojalá siga como CEO de ULA cuando probablemente Blue Origin los compre. Entonces, recordemos, el Super Heavy anterior, el Super Heavy 9, el del vuelo anterior, el del segundo vuelo de prueba de Starship, explotó después de la separación de etapas porque el movimiento de giro que hace había hecho que se agitara el combustible en el interior y eso había provocado un bloqueo en un filtro de oxidante, una caída de presión en el suministro de oxígeno líquido y básicamente que no se encendieron bien los motores y a tomar viento, ¿no? Un RUD, como dice SpaceX, ¿no? Un Rapid and Scheduled Disassembly. Entonces, ¿qué han hecho para que esto no vuelva a suceder en el Booster 10? Y de hecho funcionó. Rediseñar de alguna forma el interior de Super Heavy, los domos que son como la tapa de los depósitos, paneles intermedios como rompeolas, ¿no? Para que no exista ese chapoteo del combustible. Creo que SpaceX le llama estructuras deflectoras de chapoteo, una cosa así en inglés, ¿no? Y bueno, un montón de cambios a nivel software, en los algoritmos para el control de los motores y también en esas aletas de rejilla, esas superficies estabilizadoras y para maniobrar en el aire del Super Heavy, que tuvieron mucho protagonismo en el vuelo 3 porque la separación de etapas ocurrió bien. Separación en caliente, de nuevo, como tuvimos en la etapa en el vuelo. Exactamente, en caliente, porque la Starship encendió sus motores para alejarse, ¿no? Pero luego resulta que al rato el Super Heavy pierde el control y se desintegra. No lo pudimos ver, se perdieron las comunicaciones antes de que ocurriera. No ocurrió ninguna explosión realmente. Según SpaceX, se perdió el Super Heavy a 462 metros de altitud sobre el Golfo de México. Sus restos cayeron, no se desintegró, pero cayeron en el mar a una distancia mucho más alejada de la costa de lo que estaba previsto. Tenían que volver como a 30 kilómetros de la costa y cayó mucho más lejos, a más de 100 kilómetros, ¿no? Pero bueno, ahí terminó el viaje del Super Heavy, o sea que le quedan muchas cosas por resolver. Porque aquí, lo que comentábamos antes de los Raptor, vale, se consiguió separar, consiguieron hacer la maniobra de giro sin que explotara, consiguieron encender de nuevo los Raptors para frenar. No está claro si todo lo que tenían que encenderlo o no, porque claro, pues como dices, se quedaron más lejos. Y luego durante la reentrada, ¿cómo perdieron el control? Las rejillas aerodinámicas, como decías, tuvieron un gran protagonismo porque en el vídeo se puede ver que se mueven como locas en la parte final de la reentrada. Y otra parte muy interesante es cuando tienen que encender los Raptors para frenar e intentar hacer lo que querían hacer de un aterrizaje suave en el agua. Ahí la telemetría se ve que los Raptors se encienden, se apagan, se encienden, se apagan, no se encienden todos los que se tienen que encender. En el comentario literalmente de SpaceX dice que el Super Heavy encendió varios motores de forma exitosa para el aterrizaje, pero encendió igual 2, pero tenía que haber encendido más. Sí, de hecho me hizo mucha gracia porque la última imagen que se ve de Super Heavy solo aparece encendido en los datos de la telemetría un motor. Y es como, vamos motor, tú puedes, tú puedes con ese bicho. Confiamos en con ti. Ese bicho de 71 metros de altura. Pero no pudo controlarlo de ninguna manera, ¿no? Y he de decirte, Javi, que con la Starship pasaron cosas con los Raptors también, ¿no? Porque la Starship, y yo creo que por esto se puede considerar que el lanzamiento fue un éxito, llega por primera vez, vamos a decirle a órbita, porque SpaceX lo llama órbita, pero no es órbita exactamente. Llega a la velocidad
objetivo, la velocidad que necesitaba para iniciar su trayectoria y en la que apaga los motores y hace un apagado de motores exitoso, ¿no? En concreto, la velocidad eran como 26.500 kilómetros por hora, una cosa así. Si no me equivoco, Javi, ¿son 28.000 kilómetros por hora para entrar en órbita? Pues más o menos, es verdad, esa velocidad no es orbital. ¿Qué pasó? Cortaron el empuje a 150 kilómetros de altura y con eso se quedaron en una trayectoria que les llevaba hasta un apogeo de 234 kilómetros. La velocidad, como decías, no era la orbital, con lo cual, a pesar de que no consiguieron encender los motores para frenarse, te garantizaba que entraba. De hecho, básicamente empezó la reentrada y empezó el plasma bajando de 100 kilómetros de altura. Pero es muy parecida. No hay mucha diferencia con una velocidad orbital. 0,5, 0,4 kilómetros por segundo. Que es velocidad, pero en porcentaje no es tanto. Es suficiente como para hacer pruebas que valgan. Es una velocidad suficiente. Por eso dice SpaceX que han llegado a órbita, pero realmente no pueden decir que ha llegado a órbita. No, a órbita no han llegado, pero es comparable y les vale para decir eso. Sí pueden decir que han llegado al espacio, porque obviamente han superado la barrera de los 100 kilómetros de todo el mundo y la de 80 de los Estados Unidos. Así que eso sí, pero órbita han llegado casi a órbita o algo parecido. Claro, pero es que de hecho a SpaceX no le interesa con un prototipo entrar en órbita, porque imagínate que no puede reentrar, que es justamente lo que le ha pasado, no pudo encender su Raptor para entrar, y se queda este bicho de 50 metros en órbita. O sea, las quejas que tenemos con el cohete chino se habrían quedado muy pequeñas al lado de una Starship orbitando sin control, ¿no? A ver, la cuestión es que apaga los motores, entra en esta trayectoria según lo esperado, hace 2 demostraciones que no había hecho en la ocasión anterior, no solo porque no llegó a esta velocidad y llegó a esta trayectoria, sino porque son demostraciones que se habían programado para este lanzamiento por primera vez. Uno es abrir la puerta de la bahía de carga. SpaceX le llama el dispensador pez, ¿no? Porque es como una raja, como una ranura. Me acuerdo que Alex Barredo le llamó sonrisa, una sonrisa en la Starship que se tenía que abrir, porque por aquí van a salir como caramelos pez los satélites Starlink V2 en el futuro próximo. A lo mejor ya en el siguiente o en el que viene después de este ya intentan lanzar algún Starlink, ¿no? Pues se abrió y lo vimos en directo. Ahora, parece que el mecanismo no está muy fino, porque aunque se abrió, no se cerró del todo bien. Y esto pudo hacer que luego se descontrolara la nave. Pero bueno, hay otra demostración que vino justo después, que es la de transferencia de propelentes criogénicos, que es como lo llama la NASA, porque esto lo pagó la NASA. Es una de las demostraciones que SpaceX tiene que hacer previas a sus primeros repostajes en órbita, que son una parte crucial de las misiones Artemisa a la Luna. Porque la Starship necesita repostar en órbita. De hecho, se van a lanzar muchas Starship cisterna que van a meter propelentes, es decir, tanto metano como oxígeno líquido, en una Starship depósito, que es la que por último se los transfiere a la Starship HLS, que es la que va a la Luna. Esto se hace por varias razones. Primero, porque es un cohete que necesita mucho para llegar a órbita, y segundo, porque al ser propelentes criogénicos, pues se evaporan. ¿Qué ocurre? SpaceX no es que lo dijera del todo, pero dio a entender que había salido bien esta transferencia de combustible, esta inyección de oxígeno líquido. Creo que eran 10 toneladas desde el depósito de cabecera de la Starship al depósito principal. Pero no. Luego, si lees entre líneas en el comunicado que publicaron, no llegó a completar la transferencia de combustible. O sea que no fue tampoco del todo exitoso. Luego llega la parte en la que la Starship, que era la Starship 28, tenía que encender uno de sus motores Raptor, como habían practicado en tierra, para desorbitar o para reentrar en el océano Índico, más o menos al oeste de Australia, un poco más al oeste de eso. Resulta que perdieron de alguna forma el control de la Starship y empezó a girar
demasiado. Y por eso decidieron cancelar el reencendido del motor Raptor. Y aquí es cuando reentra. De hecho, en el vídeo de la reentrada se llega a ver Madagascar. Hay gente realmente o con una misma memoria visual brutal o gente con mucho tiempo libre, pero reconocieron la silueta de Madagascar en una de las imágenes. Y ahí es cuando reentra o cuando entra de nuevo en la atmósfera la Starship y da muchas vueltas. Y esto pues no nos dejó que viéramos si la Starship hubiera sobrevivido a la reentrada, porque evidentemente si entras pues te está dando el plasma por todos lados, ¿no? Porque entras de lado, sigues dando vueltas. No sabemos si hubiera sobrevivido con una reentrada normal, porque sigue estando la duda de qué pasa con las losetas térmicas, el escudo térmico con esas miles y miles de teselas cerámicas, pero algunas se sigue cayendo. Sí, antes veía un tuit de alguien que había encontrado una en la playa. A pesar de que todo hubiera estado bien, pues siempre quedará la duda de si hubiera podido resistir a la reentrada. Y ¿no? es curioso porque la gente coge las losetas con las manos desnudas y me parece que fue un ingeniero de SpaceX el que contestó diciendo cuidado con cogerla con las manos porque se te pueden clavar microfragmentos o microcristales, no sé exactamente lo que dijo, que es una cosa jodida y que luego te duele mucho y lo decía por experiencia, ¿no? Así que nada, si estáis en la playa en la costa tanto en México como cerca de Boca Chica y tal, cuidado con esas losetas. ¿Éxito o fraquéxito? Todo depende del punto de vista. Para la NASA, en el fondo, lo más importante de esto no es la reentrada, es la transferencia de combustible. Si tú lo piensas, el HLS, el Moonship, aunque ya no se llame así, pero a mí me sigue gustando como nombre, lo que necesita es llegar hasta arriba y hacer el trasvase de combustible para ir hasta la Luna. El aterrizaje lo va a hacer controlado, controlado con los motores, no va a tener problemas de atmósfera, no va a tener plasma, no va a necesitar el tema de la reentrada. Ya sabemos que aterrizar en la Luna va a ser complicado y tenemos que intentar que la Moonship no se tumbe luego en la Luna cuando llegue. Pero, bueno, vamos a decir que es un poquito más sencillo. Lo importante aquí es la transferencia de combustible, que no se puede decir que lo hayan conseguido, porque no comentan nada de eso, solo dice que se inició y que ya comentarán algo del tema cuando se analice el accidente, ¿no? Entonces, para la NASA no creo que estén muy contentos. Para SpaceX, bueno, sabemos cómo funciona. Es su sistema iterativo. Han probado este sistema, esta tercera versión de la Starship. Ya tienen varias nuevas versiones preparadas para seguir probando y seguir mejorando el sistema. Desde su punto de vista, han conseguido llegar mucho más lejos. Han conseguido ya llegar a los límites del espacio. Han tenido una trayectoria suborbital, pero muy parecida a lo que sería una órbita de verdad. Tienen una serie de... Han conseguido llegar mucho más lejos de lo que consiguieron llegar en la segunda, así que desde el punto de vista iterativo de SpaceX, creo que ellos sí pueden considerarlo como éxito. La NASA lo puede mirar un poco más de lado. Pues sí, yo creo que es un buen resumen. Yo creo que es un buen resumen de lo que ocurre. También te digo que en la NASA se tienen que estar poniendo nerviosos, ¿no? Porque tiene que ir mucho más rápido este proceso para llegar a esa fecha objetivo de 2026 con Artemis 3 o con Artemisa 3. Las cosas no están yendo tan rápido, pero prometen acelerarse. La cadencia de lanzamientos de Starship, si nos fiamos del señor Elon Musk, para este año quedan otros 6 vuelos. Como mínimo. Como mínimo. Problemáticas. Problemática número 1. La FAA ya ha abierto una investigación sobre los incidentes tanto del Booster 10 como de la Starship 28, que si extrapolamos, la primera, la del vuelo 1, tardó 6 meses en cerrarse. Estaba justificado porque destrozó la plataforma de lanzamiento, tardó 40 segundos en autodetonarse y bueno... se entendía, ¿no? Y además hicieron muchos cambios en la plataforma con el deflector de llamas, con este sistema de diluvio, como le llama SpaceX. La investigación del segundo vuelo se dilató
3 meses. Bien, no hubo tanto revuelo, pero hubo 2 explosiones. Entonces, había también que investigarla y el resultado han sido estas 17 mejoras correctivas. Que por cierto, no las he mencionado todas. En la Starship también había muchas, había 10 más que en el Super Heavy. Y todas o muchas relacionadas con esta purga de oxígeno, que también ha vuelto a haber no una purga, sino como una fuga de combustible que se sospechaba que a lo mejor tuvo algo que ver. Ya veremos cuando salga una investigación a fondo de SpaceX y de la FAA por qué exactamente empezó a dar vueltas como loca la Starship. La problemática número 2, solo quedan, si no me equivoco, por un tuit que puso Elon, 3 V1, es decir, la Starship tal y como la conocemos ahora. Y de ahí pasan a Starship V2, que cambian el diseño. Son más ligeras, les cabe más combustible. Me imagino que por la cantidad de módulos de acero que usan en la fabricación, o no sé, algo habrá cambiado en el ensamblaje. Y son más fiables, según Elon. Lo que ocurre es que Elon, siempre que habla de nuevas versiones de Starship, dice que le van a meter más metros de altura, ¿no? Porque es lo que le hace falta. Claro, entonces, cuanto más alta es la Starship o cuanto más alto es el cohete, el sistema de lanzamiento Starship, igual necesitan añadir más motores. El problema que yo le veo a esto es que cuantos más motores le metan, no solo está el problema de son más motores que pueden fallar, etcétera, etcétera, sino que está el problema de la fabricación. Y esto ya es una cosa más a futuros. He leído una teoría, ojalá me acordara de quién para citarlo, que dice que SpaceX debería rediseñar por completo el concepto de recuperar el Super Heavy. Porque cuanto más alto lo hagan, el Super Heavy, menos sentido tiene que la potencia de esos más de 33 motores Raptor la estén disparando contra una torre de lanzamiento que supuestamente tiene que atraparlo al vuelo. Entonces, creo que la reutilización está haciendo que SpaceX a lo mejor pierda el tiempo con algo que a la NASA ni le va ni le viene. Por lo que creo que en los próximos meses a lo mejor vemos a una SpaceX más centrada en los objetivos de la NASA para cumplir con las fechas de Artemisa y menos centrada en una parte vital del programa Starship a nivel comercial, que es la reutilización. Vale, pero igual a la NASA, si le interesa la reutilización, sí hay que lanzar muchas Starships seguidas para el refueling en órbita. Entonces, igual aquí sí que están las dos cosas unidas. Porque si no, tienes que tener 7, 8, 9 o las Starship que hagan falta, todas listas para ir lanzándolas en cadencia para conseguir el trasvase de combustible para la Starship lunar. Sí, tal cual, o sea, necesitan muchísimas Starships y no sé si tienen capacidad de fabricar o de tenerlas, en algún sitio tienen que tenerlas también guardadas. y si son tan grandes y altas, pues el sitio donde las puedes guardar, pues decir que no es un reloj que lo guardes en un cajón. Pues muchas ¿sabes? problemáticas, muchos problemas que SpaceX va a tener que resolver sobre la marcha, y para eso utilizan esta arquitectura de ensayo y error, este método de ensayo y error que tantas alegrías les dio con los aterrizajes del Falcon 9 al final, y veremos cómo acaba todo. También hablaban del barco de Teseo, ¿no? En el sentido de cómo va a ser la Starship que llegue a la Luna o a Marte. ¿Va a ser la misma que estamos viendo ahora? ¿Va a ser una cosa totalmente diferente? ¿Le van a poner una aleta gigante de tiburón como algunos de los primeros renders que había de lo que iba a ser el Big Fucking Rocket, ¿no? No lo sé. Estaría bien, quedaría muy bien como estilo cohete de los 50, a mí me encantaría. Pues vamos a seguir viendo un cohete en evolución.
Y ojalá yo pueda ver el siguiente en directo, porque si no ya me llame la SGAE o me llame el rey Felipe VI, que yo cancelo la próxima cita, ¿eh? Deseando ver la siguiente prueba, a ver si consiguen llegar más lejos, a ver si conseguimos ver ya una reentrada de la Starship viendo el plasma, pero que el plasma no devore a la nave y consigan llegar y hacer un aterrizaje más o menos suave en el océano. Con ese deseo lo vamos a dejar. Y nada, nos vemos en el próximo episodio a ver con qué disfraz nos sorprende Javier Tapuerca. En el próximo probablemente con ninguno. Lo siento. Un abrazo a todos. Adiós. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. If you're gonna pick some place to die, then why not Mars?